La cueva del indio, las pérdidas. A Mochito, a Julita y a Rosita por haberme ayudado a buscar. Muchachos, vengan a desayunar. Juan 21, 1, 25. La cueva del indio es un promontorio rocoso costero con las correspondientes oquedades marinas, localizado en el pueblo de Arecibo, en la costa nordeste de la isla de Puerto Rico. Antiguamente fue una atracción para el turismo interno, el cual acudía hasta sus bungalús a la orilla del mar abierto, donde una docena de muchachos descalzos sobre el arenal atendían a los visitantes prestamente con bandejas repletas de cervezas Tigres bien frías, tragos de Bat 69 con soda y el indispensable salmorejo de bueyes de la zona con guineos verdes hervidos en agua y sal. Para entonces, a finales de la década del 50, don Pedro del Valle, sesentón casado o quizás concubinario de una jovencita de apenas 15 o 16 años, era el propietario de toda la finca costera de acaso 100 o 150 cuerdas, incluyendo el farallón, las cuevas con los petroglifos taínos y el casi medio kilómetro de línea marítimo terrestre hacia el mar abierto. Se trata de una de las vistas marinas más sublimes que he contemplado en mis 68 años. Don Pedro había tenido la mayor tienda de ropa de hombres en el cantón, la zona de comercio del pueblo, y por eso le apodaban el hombre que más pantalones tiene en Bayamón, con cuyo epíteto don Pedro nunca disimuló la gracia que le hacía. Tenía con la infanta esposa o concubina un hijo de más o menos mi misma edad de entonces, y era el encargado, el niño, de alimentar los monos. Era un niño peludo, y en una de sus bebelatas con mi viejo, en uno de aquellos bohíos, le había contado que al nacer el niño había hecho la promesa de no recortarle el cabello hasta que tuviera 15 años. Pero para la época en que perdí mi trocito tonka en la cueva, el cabello le sobrepasaba los hombros. De la infanta esposa apenas guardo recuerdos, pues pocas veces bajaba del bungalú del almendro a sus generosos 15 o 20 pies sobre el arenal. Para la época en que mis viejos nos llevaban de paseo dominguero desde el entonces lejano Bayamón, había que hacer una parada solemne en un restaurante denominado El Gran Café en Arecibo, lugar donde, según la sentencia del viejo, nos damos la primera. Lo que sigue es mi recuerdo de la última vez que visitamos la cueva. A mis 5 o 6 años, y de la reverberante anticipación de la alegría de ver los monos de don Pedro del Valle y a su hijo, el niño mono, habitantes del bungalú de los altos árboles de almendro cercanos al farallón. Ocurre que estando en el Gran Café, en un anaquel resguardado por puertas corredizas de vidrio, se exponían juguetes para la venta, de entre los cuales, desde nuestra mesa familiar, me obsesionó uno, la reluciente y amarilla grúa tonka, con sus ruedas dentadas, la pala de remover tierra deslizable mediante una conveniente palanquita negra a un lado de la cajuela del motor. Con su techo para el abrigo del conductor, sus tubos de escape laterales y su sólida construcción en cast iron, la brillante pieza hizo que me arrastrara, llorara, suplicara primero a mi madre, hasta el punto de que ésta apelara al viejo para la rápida obtención de aquella maravilla. Ya era la hora de pedir la cuenta y una palabra mágica y poderosa acabó con todas mis angustias. Inclúyeme el carrito del nene. Asunto resuelto. Ya era mío. Es así como 3/4 de hora después llegamos a la cueva del indio en el Oldsmobile del 58,
automóviles que ahora me parecen de proporciones faraónicas. Enseguida el olor a salitre, bueyes hervidos y cañiña de mono me hechizaron, y me hechizaban siempre desde el principio, aunque en esta ocasión el arrebato y el éxtasis de contemplar cómo podía comenzar con la extracción de mi tonka y comenzar inmediatamente la extracción de aquella hermosura del paquete del fabricante y la puesta inmediata en marcha de un área de maniobras para comenzar el movimiento de arena, la preparación de la calzada y la construcción de mi soñado e improvisado mundo de arena. A la ponderada distancia de 10 o 12 metros recuerdo el emplazamiento del resto de la familia a la sombra de uno de los bohíos con techos de pencas de palma y bancos de madera bruta del país. La mesa rústica con el imprescindible mantel de hule de flores estampadas, repleta de bebidas, tragos, picaderas, y a don Pedro del Valle dándose el palo con el viejo, recordando seguramente los tiempos en que Bayamón era Bayamón. Ellos eran jóvenes y el mundo era acaso un pequeño pañuelo blanco que cabía en un puño. Para cuando yo tenía dispuestas 2 o 3 de las estructuras a manera de fortines, ya se oían los primeros compases de El que a hierro mata se le llega el día, vieja canción popular proveniente del bohío, entonado con voces desacompasadas pero entusiastas del viejo y don Pedro del Valle. Fue entonces que ocurrió la fatalidad. Sería por mi natural glotonería en busca de un bocadillo, o porque me llamaron para darme el prescriptivo regaño del no te vayas lejos, o por lo que he venido a querer después de tantos años, la mera treta del destino. En algún momento de mi absorta construcción de puentes y calzadas de arena, me separé de la sombra de aquella palma, dejando mi tonka, cubo y demás aperos sin más atención ni vigilancia. Habría aquel domingo 150 o 200 personas dispersas por el amplio solar, casi hasta la colina que inicia el ascenso al Farallón. Fue levantarme, caminar hasta la mesa donde estaba la familia, coger algo de comer, volver y ya no estaba mi tonka. Vuelta por la zona de Las Palmas, búsqueda en el bohío, preguntas desesperadas a Monchito, mi hermano mayor, a Rosa y a Julia, las hermanas, si me habían cogido mi grúa, respuestas todas en la negativa. Creo recordar que tanto Monchito, Julita como Rosita buscaron conmigo al principio y luego lo fue ganando el natural desánimo ante lo evidente. Lo habían robado. Mi madre y alguien más hizo lo que ahora entiendo fue la simulación de buscar por el lugar lo que ya sabían que estaba irremediablemente perdido. Y con el paso de los minutos, el inicial, no te preocupes, que lo debes haber dejado por ahí, se me fue convirtiendo en no te preocupes, que la próxima vez que vengamos te compramos otro, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a una verdadera pérdida, y una pérdida irreparable, sin solución, sin consuelo. Aquel tesoro de mi vida después de 5 años en este ingrato mundo, aquel regalo de incalculable valor, aquel mi primer y único patrimonio sobre este planeta, me había sido robado. Me habían robado mi tonka después de apenas 2 o 3 horas de vivir una de las mayores ilusiones que jamás haya tenido en lo que sentí quizá ya demasiada larga existencia. Han pasado muchos años, ha pasado el tiempo desde aquel domingo y he vuelto con Irma y casi por azar a la vieja cueva del Indio. El recuerdo de aquella pérdida me ha hecho pensar, pero ¿qué es perder? O más exactamente, ¿qué es perder irremediablemente algo? Con mayor precisión, ¿es posible aprender a perder? ¿Y qué tipo de sufrimiento es el que le inflige la pérdida a su sujeto? Y a fortiori,
cuál es la naturaleza del consuelo, si es que lo hay, por una pérdida. O también, ¿es posible recuperar el estado de normalidad de espíritu después de una pérdida? Y sobre todo, ¿qué formas de pérdida le son dadas al sujeto? Porque oiga, perder se puede, por ejemplo, en el juego. Muchos jugadores, como el bien recordado Alexei Ivanovich de Dostoyevsky, realmente no temían tanto el perder como el ganar. Ganar en el juego de la ruleta no era más que un fin imprevisto y acaso desagradable de una cita con el azar, iba a decir con el zar, cuando la bola entra por fin en una de las casillas. Es quizá por ello que la proliferación de proporciones geométricas de los juegos de azar entre la población actual alcanza cifras arrebatadoras, prometiendo a un incierto ganador decenas de millones de dólares. Asimismo, la experiencia de perder la apuesta alcanza como experiencia cotidiana a cientos de miles de sujetos que pueden comprar su humilde ración de excitación íntima con el azar, su cita con el azar de cada día, por una modesta centavería. Porque hay pérdidas comprometedoras, desesperantes y acaso provocadoras, como las 3 narradas por Lucas en su Evangelio: la pérdida de la moneda, la pérdida de la oveja y el hijo pródigo. En las 3 se trata de pérdidas cuyo objeto es recuperado, porque ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una no enciende una lámpara y barre toda la casa hasta que la encuentra? ¿O qué pastor que tiene 100 ovejas y pierde una no deja las otras 99 hasta que encuentra la perdida? Y finalmente, ¿qué padre cuyo hijo se ha ido a tierras lejanas no se alegra y hace una gran fiesta cuando lo ve regresar a la casa? En efecto, las 3 parábolas acusan un fondo de esperanza. Lo perdido finalmente es reencontrado y la tristeza de pronto se ha convertido en danza. La memoria, como genialmente ya nos recordaba San Agustín, refiriéndose a la mujer de la moneda perdida, la memoria es incluso capaz de recordar el olvido. De aquí que el olvido no es contrario a la memoria, sino uno más de sus elementos. Pues de lo contrario, razona el santo, ¿cómo podría Dios no olvidar a quien se ha olvidado de él? Hay igualmente pérdidas anheladas, buscadas, ansiadas, como cuando un alma insensible y cruel deja en un camino solitario a una mascota simplemente porque ya no la quiere. Se pierde, y lo objetivamente perdido, sin embargo, supone un alivio y tal vez una ganancia, sosiego, tranquilidad y libertad del compromiso del cuidado y manutención del inocente animalito. También cuando finalmente vemos disuelto el vínculo matrimonial fruto de una decisión tomada apresuradamente o por coacción no libre y voluntaria, de una cónyuge abusiva o simplemente no querida. En tal caso, la pérdida de la relación de pareja es el resultado de un esfuerzo consciente y deliberado por perder algo. Las circunstancias del objeto perdido nos dan noticia de un nuevo estatuto de cosa dejada al olvido en ánimo de abandono. Encontrar, por ejemplo, un reloj raro en un cubo de basura, una lámpara de porcelana entre los objetos dejados en una habitación que se abandona, un perrito con un collar en un camino solitario de una zona despoblada. Pérdidas intencionales. Se trata, digo, de circunstancias que denuncian el ánimo de aquel que las dejó, el ánimo de abandono. Se deseaba perderlas. Pero hay una tercera forma de pérdida que provocamos por odio, por envidia, por celos o simple soberbia, acompañadas casi siempre de un mejor que se pierda. Solemos verlas en nuestras prácticas sucesorales, casi siempre en conflictos profundos de repartición de bienes hereditarios. La inconformidad con lo recibido, el odio a la causante o al causante,
la soberbia que busca paralizar el acto de la recepción y el regalo para otros de los miembros de la sucesión, o simplemente la envidia, los celos, o un antiguo e irresoluto dolor que emerge con la ausencia de otro, nos hacen en ocasiones sentir alivio solo en el acto de la pérdida. No recibir, pero mejor aún, echar a pérdida lo heredado. Es otra forma de repudiar la herencia, pero acaso más cruel, directa y desparpajada. Es un dejar que se pierda. Hay, digamos, una cuarta forma de pérdida. Es una pérdida irreparable. Se trata de desgajamientos o desprendimientos de parte de nosotros mismos, atada a la certeza de la imposibilidad de cualquier suerte de recuperación, la imposibilidad de reemplazo, la imposibilidad de alivio o consuelo, ni siquiera en el puro y simple acogimiento del dolor más pleno y unidimensional. Se trata de un dolor por algo perdido para siempre, nuestra imposibilidad de poder sustituir lo perdido con facsímil alguno de este mundo. Se trata de eso que se pierde para siempre. Estas son las pérdidas que no solo nos infligen dolor, sino que a nosotros mismos nos hacen sentir perdidos. Pérdidas que nos pierden. No alcanzamos a situarnos en ausencia de lo perdido. Todo lo llena esta ausencia como mutatis mutandis, la memoria del olvido de aquella pobre mujer con su lámpara encendida. La pérdida del estado de gracia por el pecado de nuestros primeros padres, la pérdida de la salvación del rico Epulón, negado para siempre su acceso a los brazos del padre Abraham, la pérdida definitiva de toda posibilidad de reconciliación con Dios, la pérdida eterna de su amistad, entre otros ejemplos, y también la pérdida de mi tonka. El tiempo pasa siempre para bien. Entonces, bien visto, realmente podemos hablar de forma unilateral e intransitiva de la pérdida como desprendimiento para siempre y sin recuperación posible alguna, o de otra forma, eso que llamamos pérdida irreparable, que yo mismo acabo de llamar pérdida irreparable y para siempre, es realmente una disminución, una amputación que ya nunca revierte de formas diversas y bajo aspectos diversos sobre este sujeto de la pérdida, o de otra forma, implica todo perder un recuperar, o también siempre se recupera lo perdido, o acaso lo perdido siempre vuelve de alguna forma al que lo pierde. En palabras más llanas, ¿es acaso imposible la pérdida irrecuperable y de forma salvaje? ¿Cómo vuelve lo que retorna después de lo perdido? ¿Cómo vuelve lo que retorna después de haberse perdido? ¿O cómo reconocer lo perdido en la forma de lo retornado, como cosa retornada, en fin, como retorno? Y si es cierto que siempre hay algo que vuelve, ¿qué es eso? Cualquiera verá en el fondo de esta pequeña investigación el misterio cristiano de la resurrección, el misterio pascual narrado en Juan. Cito: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Cierro la cita. Cuanto más se ve el pasaje, más nos intriga, especialmente la sentencia sobre la soledad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. En otras palabras, resistir a la muerte, a la pérdida, es la soledad verdadera. No perder es entonces no ganar. Regocijarnos en nuestra soledad, como aquel niño de 5 años a la sombra de una palmera, es al fin y al cabo no poder ya elevarse, ascender. Es por ello que en cierta forma toda pérdida vista desde Cristo es una negación de la soledad, es una forma de ingresar en la comunidad de los santos.
mejor dicho, un ingreso parcial en la comunidad de los santos. Los santos son los que todo lo han perdido, los que han perdido la vida terrena, o si se quiere, los merecedores de la bienaventuranza, justamente por su pobreza de espíritu. Aquello de que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Tiene el que ha perdido, el que ha dejado ir, el que no está solo. No tiene el que no ha dejado ir, el que no ha dejado perder, ni se ha perdido, en fin, el que está solo. Repito, tiene el que ha perdido, el que ha dejado ir, el que no está solo. No tiene el que no ha dejado ir, el que no ha dejado perder, ni perderse, en fin, el que está solo. Salir de esta soledad solo se logra por un despojo de sí mismo, por una forma, en una o en cada una de las muchas formas que cotidianamente tenemos de entregar. De aquí también que el desconsuelo viene a ser como el subsuelo, el manto de roca viva sobre el que se sostendría una vida llena de entregas o muertes sucesivas, y frente al cual vivimos o deberíamos vivir de acuerdo con el viejo consejo de Pablo: los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada. Reconocemos nuestras pérdidas en el acto ciertamente paradójico de nuevas y constantes recuperaciones, las cuales pueden ser reconocidas por nosotros o no serlo. Lucas explica que a los que iban hacia Emaús se le velaron los ojos para que no conociesen. Sabemos que toda aquella tarde estuvo Jesús nutriendo y bendiciendo a los dos caminantes en un aspecto no reconocible para ellos. No era suficiente el reconocer, sino todo lo que vendría con el acto de darse cuenta. Igual pasó con aquel desayuno en la playa a orillas del Tiberiades. Los muchachos no tienen nada que dar a Jesús. Luego vendrá la pesca milagrosa con la tirada de la red a la parte derecha del bote, la entrega de los pescados y la llamada: muchachos, vengan a desayunar. Nuestras obstinaciones o nuestra vergüenza nos hacen reconocer muy interiormente el retorno de lo perdido, pero no nos atrevemos o no nos da la gana de aceptarlo. Nos refosilamos en un coraje primigenio, en una rabieta infantil, diríamos, fijada nuestra mirada en el recuerdo de lo que se fue, sin capacidad casi de ver lo que ha llegado. Como aquellos pescadores sumidos en el profundo duelo por el asesinato de su maestro ocurrido menos de una semana antes. Nosotros muchas veces avisoramos lo retornado sin atrevernos a preguntar: ¿eres tú? Nuestra vergüenza surge, creo, del no tener nada, del vacío que produce la pérdida, del uso del tiempo en una imposible búsqueda. De aquí el "me voy a pescar" de Pedro la noche antes del desayuno milagroso. Vivir en el vacío del duelo sin encontrar, bregando toda la noche sin haber podido pescar nada. ¿Cómo puede dar el que nada tiene, el que ha perdido? Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. ¿Qué tenían que perder en medio de su profunda pena aquellos pescadores? Precisamente lo que debían perder el grano de trigo, su soledad. Es curioso que la pérdida, especialmente de un ser querido, produzca en nosotros muchas veces vergüenza ante los otros. Nos avergüenza vernos encarecidos. Nos avergüenza pensar que los demás puedan
intuir nuestra flaqueza, la intimidad de nuestro más profundo sufrimiento. Igualmente nos suele pasar cuando nos visitan estando hospitalizados. No queremos demostrar nuestra vulnerabilidad, la blandura de una interioridad lastimada e indefensa. Y es que una vez somos arrojados al suelo ante la tesitura de morir y germinar o quedarnos solos, optamos muchas veces por la soledad. Nos da miedo morir, perder la certeza de una soledad compañera, la seguridad de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra congoja. Esta coraza de que nos revisten nuestras penas hondas, nos dan esa riqueza de espíritu que bloquea la bienaventuranza reservada a los pobres de espíritu, a los que nada tienen. Como nada tenían las Marías a quienes despojaron del cuerpo de su Señor, las hermanas de Lázaro que reciben, pero con fatal tardanza, a Jesús en aquel pueblito de Betania, los caminantes que iban camino de Emaús, a quienes le mataron a su maestro, como María, a quien una espada le atravesaría el corazón, como los pescadores que bregaron toda la noche y no tenían nada que dar, como la viuda de Sarepta, luego de entregar los últimos restos de harina al profeta y disponerse a morir junto con su hijito, como Esaú, al despertar de la soberbia de su negociación de su primogenitura, perdida para siempre, como Moisés cuando, fruto de su ira, pierde ya por siempre la posibilidad de entrar en la tierra prometida, como los hebreos que, perdida su amada Jerusalén, colgaban sus cítaras en los sauces de las orillas de los canales de Babilonia, o la mayor de todas las pérdidas, la de aquel convicto por sedición en una antigua provincia romana, cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Este abandono, que es el resumen de todas las pérdidas, de todas las orfandades, de todas las privaciones, es la soledad del grano que resiste a morir, justamente al cargar sobre sí la humanidad del hombre, al hacerse hombre, al ser simplemente un hombre. Yo, que después de tantos años, tantas pérdidas, siento que me despojo de la soledad del grano de trigo, sé por fin muy bien lo que quisieron decir aquellos dos caminantes que iban a Emaús cuando se dieron cuenta que habían recuperado a su Señor. Por todas las veces en que he presentido que lo perdido me ha sido restituido, por todas las veces en que la soledad se ha convertido en danza, por todas las veces en que mi luto se ha convertido en alegría y no he querido o podido advertir lo que se me ha dado. Ha habido veces, las más, en que he sentido que arde mi corazón mientras alguien me habla. Después de 60 y tantos años de ausencia, ya no está el imprescindible don Pedro del Valle, el niño mono, ni los muchachos sirviendo a los bohíos descalzos sobre la arena caliente, tampoco mi adorado e inolvidable Tonka. Y es que en mi propio Tiberíades, como aquellos que recogieron unas redes a punto de reventar, he oído que desde la orilla a mí también alguien me llama y me dice: muchacho, ven a desayunar. Muchas gracias.